Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Semilla. Bienvenidos a esta reunión. Eh, ¿Por qué no tomamos un momento y oramos juntos? Y Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar juntos nuevamente, como tu iglesia, Señor, como hijos tuyos, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos tomar este tiempo eh, para voltear, Señor, a ti, para, a pesar, Señor, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sabemos, Señor, que en ti, Señor, está nuestro refugio. Y el día de hoy, Señor, queremos atender lo que tú tienes que hablar, porque creemos, Señor, y estamos convencidos de que es lo más importante. Así que recibe, Señor, esta alabanza, porque tú eres quien merece la gloria, y te agradecemos, Señor, porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando no sé qué hacer y necesito de tu paz, yo puedo descansar en tu amor. Cuando no sé qué pensar y necesito de tu luz, yo puedo descansar en tu amor. Tú has borrado mi maldad. Tú ya cubriste mi humillación. Tu amor sana mi dolor y me restaura el corazón. Tu amor es todo para mí, es todo para mí. Tu amor sana mi dolor y me restaura el corazón. Tu amor es todo para mí, es todo para mí. No sé qué hacer y necesito de tu paz, yo puedo descansar en tu amor. Cuando no sé qué pensar y necesito de tu luz, yo puedo descansar en tu amor. Tú has borrado mi maldad. Ya cubriste mi humillación. Tu amor sana mi dolor y me restaura el corazón. Tu amor es todo para mí, es todo para mí. Tu amor sana mi dolor y me restaura el corazón. Tu amor es todo para mí. Y no olvidaré la multitud de tus promesas. No olvidaré que para siempre es tu amor. No olvidaré que no hay nada imposible. No olvidaré que para siempre es tu amor. No olvidaré la multitud de tus promesas. No olvidaré que para siempre es tu amor. No olvidaré que no hay nada imposible. No olvidaré para siempre es tu amor. Tu amor sana mi dolor y me restaura el corazón. Tu amor es todo para mí, es todo para mí. Tu amor sana mi dolor y me restaura el corazón. Tu amor es todo para mí, es todo para mí. Y así es, Señor, tu palabra es eterna y está firmada, Señor, en los cielos. Y eso lo dice tu palabra, Señor, la Escritura. Y cuando pensamos en eso, debemos de ser llenos, Señor, de tu Espíritu, Señor. No permitir, Señor, que se inunde nuestra vida, sino de tu palabra, Señor. Y a pesar de lo que veamos, debemos de recordar, así como vimos en el estudio pasado,
cuando estabas tú con los discípulos, Señor, en la tempestad, saber que no debemos de darle el peso a las circunstancias, sino que debemos de encontrar el tamaño de Dios que tenemos y el tamaño de la tribulación. Y más allá de que se inunde nuestra barca, debemos inundar nuestra vida con tu palabra. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado y en silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar,
poderoso de Israel, de nuestro lado está. Camino en fe a un lado de él, que en fuego nos trae paz. El poderoso con nosotros, estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad. Tú nos guías a través de las batallas. ¿A dónde más iré si no vamos con Jehová? Dios de Jacob, grande y feroz, levantas hoy tu voz. La tierra cae postrada y las montañas parten en dos. Oh Dios, tú ves mi corazón y aún así me haces vivir. Quien tiene todo el poder, ven y vénseme a mí. Poderoso con nosotros, estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad. Tú nos guías a través de las batallas. ¿A dónde más iremos si no vamos con Jehová? Océanos claman, Dios de todo, quien calma el viento y lloras, y a mi corazón descanso das. La tierra y las montañas caen y las naciones esperarán. Yo sé que Dios nos traerá paz. Océanos claman, Dios de todo, quien calma el viento y lloras, y a mi corazón descanso da. La tierra y las montañas caen y las naciones esperarán. Yo sé que Dios nos traerá paz. Poderoso con nosotros, estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad. Tú nos guías a través de las batallas. ¿A dónde más iremos si no vamos con Jehová? El poderoso con nosotros, estás allí en el fuego, estás como refugio en la tempestad. Tú nos guías a través de las batallas. ¿A dónde más iremos si no vamos con Jehová? ¿Quién soy yo? Que el Señor de la creación me importa conocer mi nombre, mi dolor. ¿Quién soy yo? Que su gloria y majestad quiera pastorear mi errante corazón. No es por lo que yo soy, es por lo que has hecho tú. No es por lo que hago yo, sino por quien eres tú. Yo soy una flor que se desvanece, que huyes y luego muere, una gota en el desierto
soy yo que con los ojos del Señor me miran con amor y me verán resucitar? ¿Quién soy yo que aquel que reprendió el mar me habla en mi interior y quita mi temor? No es por lo que yo soy, es por lo que has hecho tú. No es por lo que hago yo, sino por quien eres tú. Yo soy la flor que se desvanece, que hoy es y luego muere, una gota en el desierto, neblina y vapor, y aún escuchas cuando hablo, me recibes cuando caigo. Tú me has dicho lo que soy, tuyo soy. Tuyo soy. Vamos a repetir: yo soy cual flor que se desvanece. Yo soy cual flor que se desvanece, que hoy es y luego muere, una gota en el desierto, neblina y vapor, y aún me escuchas cuando hablo, me recibes cuando caigo. Tú me has dicho lo que soy, tuyo soy. Sientes que el mundo está en quebranto y que la sombra es más densa, pero sabes que la luz penetrará en la oscuridad y la tierra renovada deseas ver. La creación está gimiendo y nueva tierra preparando, y la gloria del Señor entre nosotros morará. Sería buena esa promesa recordar. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper y el libro abrir, el león de Judá, la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Él es digno, Él es digno, Él es digno. De verdad nos ama el Padre, y el Espíritu se mueve, y Jesús nuestro Mesías por siempre nos sostendrá. Morará entre nosotros nuestro Dios.
Y Señor, con esto en mente, háblanos ahora en tu palabra, porque necesitamos ser, como dice el Salmo 1, echando nuestras raíces donde hay agua, de día y de noche, y todo lo que hacemos será prosperado. Y no será quizá la prosperidad que imaginamos, pero tú nos darás tu paz, no como la paz que el mundo da, que está sujeta a circunstancias, sino tu paz que está a pesar de circunstancias. Entonces háblanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Pedro. Y siguiendo esta pequeña serie desde el Calvario hasta Pentecostés, y viendo qué son los frutos directos de todo eso, de la muerte, resurrección y ascensión, y que Jesús haya pedido al Padre que enviara la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Todo esto que nos coloca donde estamos hoy. Y hace 8 días vimos acerca de la cena de la Pascua y cómo Jesús concluyó un ciclo que había durado milenios realmente, y cómo instituyó algo nuevo en las copas y el pan, y lo que él estaba ya instituyendo y diciendo a los discípulos, y cómo escogió la fiesta solemne de la redención, y cuando Dios tomó el pueblo en esclavitud y luego de ahí formó una nación. Y Pedro mismo luego dice que es una nación santa y es un real sacerdocio, linaje escogido, pero Pedro está escribiendo ya a todos, no nada más de la casa de Israel, sino a nosotros también. Entonces Jesús hizo algo nuevo. Pablo lo dice en Efesios 2, que haciendo de ambos un nuevo hombre y quitando la pared intermedia. Entonces, pues aquí igual, bienvenido a esta iglesia sin paredes, que de por sí siempre ha sido y ahora más. Pero en esto vamos a ver entonces lo que es nacer de nuevo, que es un aspecto no ceremonial, lo que pudimos ver hace 8 días, con mucho simbolismo y algo muy gráfico cuando Jesús es crucificado, sino algo que Jesús mismo dice, es como el Espíritu es como el viento que no lo ves. Y nomás te das cuenta que está pasando el viento, pero no ves el aire pasar. Entonces ves los efectos sin ver qué lo está haciendo. Entonces nacer de nuevo no es ni místico, es un poco misterioso, pero no es místico, no es algo legal ni ceremonial. Y entonces nos conviene entender eso porque Jesús dijo a Nicodemo que si no naces de nuevo, no puedes ni ver el reino de Dios. Entonces sí nos conviene saber qué significa esto. Ok, entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, en versículo 3, Pedro dice, bendito el Dios y Padre, y lo pone como salutación y bendición para los que van a leer, o sea, eso es acompáñenme en alabar a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, al final del capítulo 4 de Romanos dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya vimos que Él hizo paz y hubo redención en su sangre, perdón de pecados, y que esa redención nos saca de donde estábamos y nos coloca en nuevo lugar con otro futuro. Pero en esto que nos hizo renacer, es una frase muy importante, pero en el griego original es una sola palabra. Entonces, que hizo renacer, realmente en español no hay una forma típica de decirlo directamente como fue escrito, porque la palabra original no está hablando del que nace, sino del que hace nacer. Por eso lo traducen muy bien así, pero con 2 palabras, nos hizo renacer. Entonces es realmente pero tampoco es procrear, que podríamos decir, pero es porque es todo lo que es producir un nuevo ser y que nazca. Entonces, como hemos visto, o sea,
tú naces, pero realmente la figura típica en el idioma español es dar a luz. Y tú no te das a luz, te sacan. Entonces en una clínica o hospital lo llaman sala de expulsión. No es donde tú lanzas tu carrera como ser humano o algo así, sino donde te expulsan del vientre y te dan a luz, que es más hermoso decirlo así, pero te hacen nacer. Entonces cuando dice que nos hizo renacer, y es para algo y es por medio de algo, es para una esperanza viva, entonces podemos decir que es una esperanza orgánica, es una esperanza que puede crecer con protección y cultivo, y es por la resurrección de Jesucristo de los muertos, entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Entonces, que nos hizo renacer, y luego lo repite en versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nos está diciendo que hay como un ADN, y eso es lo que la palabra simiente nos da a entender ahí, que ellos entendían, ¿no? De que si tienes borregos y todos son de peligüey, como dicen, o que son de este tipo, que son merino para cierto tipo de lana y todo eso, entonces como que es una raza y que tú puedes mantener eso y con todas las configuraciones de esa raza, tiene un ADN. Entonces hay cuestiones muy individuales de nuestra estatura y demás, formas, nuestra apariencia familiar y demás, entonces parte de ADN. Entonces, pero aquí dice no de simiente corruptible. Entonces podemos decir que ¿por qué? O sea, realmente Dios, ¿por qué quiere algo que es con su ADN? ¿Y en qué consiste su ADN? Entonces nos dice que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es lo que está produciendo nueva vida, pero algo que no solo es una nueva vida, sino una nueva configuración que va a dar ciertas cosas. Entonces, hay como un dibujo que aparece en muchos libros de ciencia, que se usa hasta el día de hoy, que es un total invento de un disque científico alemán hace décadas. Hizo eso, yo me acuerdo cuando me lo enseñaron y casi, entonces te muestra como embriones de una rana, de un pez, de un pájaro, de un humano, de una tortuga, y ahí te va diciendo, y que todos en cierta etapa se ven como pescado, luego como reptiliano o algo así, entonces como que esos son los pasos de evolución. Pero la verdad es que esto fue un invento y que así no es el proceso de cada embrión. Pero ves que tú y yo ya lo tenemos grabado. Entonces tenemos dos cosas aquí. Uno, el ADN hace aparente desde muy temprano. Si tú has podido ver lo que sucede en un embrión humano desde segunda, tercera, cuarta semana, en ningún momento se parece a un pez y ni a un pájaro. O sea, eso fue un invento y eso es un escándalo para algunos escuchar eso porque echa abajo. Pero ¿a poco pasabas tu vida en ese dibujo? Ya piénsalo, ¿no? Entonces, pero ve lo que pasa. Por la palabra de Dios, que también es viva, que vive y permanece para siempre. Entonces, parte de lo que como que inserta o incluye, envuelve en nosotros nuevo ADN, es la palabra de Dios, que quita el dibujo falso y pone la verdad, y no un dibujo que es para despistar o confundir, sino nos deja muy claro. Entonces, vuelvo a leerlo, dice, siendo renacidos, pero es como hechos renacer. Habiéndonos hecho renacer, no de simiente corruptible, porque es el problema que existe hoy en el ser humano. Nuestro ADN está corrompiéndose con el tiempo, se puede hacer por radiación, por mercurio, por diferentes sustancias, en mi caso por el sol, el ADN de algunas células de mi piel. Yo tengo apenas 19 años y mira, entonces, o sea, por el sol así va cambiando y ya la célula no está guardando su configuración original. No tengo 19 años, pero es un decir nomás.
Entonces, pensando en eso, o sea, ¿qué es algo que entonces que no es corruptible? O sea, que nunca dejas de ser lo que Dios te hizo ser. Y eso porque depende de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, viendo esas dos cosas, que nos hizo renacer para una esperanza viva, esa esperanza viva entonces descansa, o sea, está cimentada sobre lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos todos nosotros ser como en el cuento del patito feo, que para ser patito estaba feo, pero para ser cisne era todo normal. Entonces, y su ADN dentro de lo que realmente era, y todo marchaba bien. Pero él no lo sabía y los demás no lo sabían. Entonces, para nosotros otra vez, ¿de dónde vamos a tomar nuestra comprensión de qué soy y qué voy a hacer en un futuro? Entonces, más adelante, Juan habla de eso, en Primera de Juan, habla de eso, de qué sucede ahora porque somos hijos de Dios. Entonces, si quieres pasar acerca de esa esperanza viva, vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 3. Y viendo eso es lo que la palabra dice, eso es nuestra esperanza, esa es una esperanza vive, entonces crece y da fruto y ve lo que dice. Y creo que cabe mencionar aquí que esperanza es clave en días como estos, que hubo un caso que oí, uno del mismo barrio, un americano, estaba furioso porque perdió su trabajo un vecino y se ahorcó. Y dices, amigo, o sea, todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho por qué vivir, pero otra vez cuando uno pierde esperanza, se tuerce y se distorsiona todo lo demás que tú ves y lo que sientes. Es muy difícil echar mano a la verdad en ese momento. Por eso necesitamos, mira lo que dice Juan, dice, mirad cuál amor. O sea, tienes que mirar, tienes que hacer esto tú. No tienes que esperar que te lo traigan así peladito y con chamoy o con chile molido o algo así. No, tú ve y tú mira cuál amor nos ha dado el Padre. Para eso vas a tener que abrir tu Biblia y vas a tener que leer lo que Dios hizo con Jacob, que era un hombre terrible, que lo que Dios hizo con David, que era casi terrible, y con lo que hizo Dios con hombres y mujeres a través de la historia, con una prostituta como Rahab, como una viuda amargada como Noemí. Entonces podemos ver todo eso y decir, bueno, ¿y qué sucede cuando hay esperanza? Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dicen, pues si me llaman, pero no me parezco. Y en mi caso, que mi padre biológico nos abandonó cuando yo estaba como de 2 años y mi mamá en unos años más volvió a casarse. Y algunos de mis compañeros después en primaria y secundaria habían tenido a mi papá, mi nuevo papá, como maestro. Entonces, ¿a poco tu papá es el señor Foot? Y digo, no, pues ese apellido, o sea, ocupa páginas en el directorio de teléfonos. Sí, ¿qué otro va a haber? Pero yo sabía, no es mi papá. Y siempre era como algo raro para mí. Me ama y me quiso cuando no tuvo obligación y el otro que tenía obligación no me quiso. O sea, pero como niño no puedes hacer esas sumas y no puedes hacer la cuenta bien. Entonces me decían, es tu papá, te pareces mucho. Y yo así. ¿Cómo? Entonces piensa en eso, porque como el patito feo que era un cisne, y para patito estaba feo, pero para cisne iba muy bien. Entonces tú puedes ver eso cuando los ajolotes en el agua están ahí y no son ni rana ni pez. Y tiene ojos y se ve torpe, al rato tiene piernas pero no las sabe usar y tiene manitas y no las sabe usar. Pero va a llegar el momento, está pasando entre una cosa y otra para llegar a ser rana. ¿Por qué? Porque es su ADN y va bien. Pero para ser pez se ve horrible y para ser sapo o lagartija o algo igual se ve horrible, pues no va a poder vivir, pero para ser rana va muy bien. Entonces, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Y cuando dice cuál, la palabra que usa da a entender que es algo exótico,
que eso no se ve en cualquier puesto del mercado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, exótico, extranjero, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, o sea, nos califica como patitos feos. No nos conoce porque no le conoció a Él. No reconoce el ADN. Amados, ahora somos hijos de Dios. No solo llamados hijos de Dios, sino es lo que somos. Como dice Pedro, que nos hizo renacer. Entonces, eso es algo que produce. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner pupilentes y cambiar el color de mis ojos, pero realmente el ADN de mis ojos es esto. Y eso es lo que va a hacer. Y el pelo que me queda, aunque usted no lo crea, es chino. Entonces, pero piensa eso, o sea, ahora ya puedes comprar y te pueden hacer chinos, se te pueden alaciar y lo puedes rapar, o sea, todo eso, pero realmente tu ADN está produciendo el efecto que está programado desde antes que nacieras. Entonces, otra vez, eso fue por la palabra de Dios que vive para siempre. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y se siente torpe estar esperanzados en eso, pero es una torpeza que va a ir pasando. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, podría ser pronto. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ya podremos como juntar todos los puntitos bien y decir, ya entendí qué estabas haciendo en 2020. Ya entendí esta pérdida, ya entendí esta frustración, ya entendí este triunfo, ya entendí por qué me enamoré de esta manera. O sea, ya entendí qué estabas haciendo. Cuando le vemos, dice, porque lo veremos como Él es. Y versículo 3 vuelve otra vez al tema de esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces hay un elemento para nosotros en eso, como dice el Salmo 42, un abismo clama a otro abismo y como rugen las olas. Y si ahorita no puedes, pero si tú fueras a Israel y tú vas a Galilea y en una parte de Galilea puedes ver cómo nace el río Jordán. Y David está en el desierto cuando escribe este salmo y dice, me acuerdo de ti y del monte Hermón, porque la nieve del monte Hermón se va filtrando como la nieve del pico de Orizaba en México y sale como manantial. Entonces esos manantiales salen, pero con presión, salen de la tierra en Galilea. Es el nacimiento del río Jordán. Y es una explosión y rugido de agua. Pero cuando tú llegas al desierto de Judá, y cuando Él dice, como el ciervo brama, y el ciervo está no oliendo el agua, porque el agua en sí no tiene olor, sino lo que trae el agua. Entonces, como el ciervo brama por el agua, pero lo que el ciervo está tratando de oler es vegetación. Y tú puedes ahí ir a donde David escribió ese salmo y ver esos ciervos y ver donde Gedeón y sus hombres bebieron agua y de simplemente es algo que va como goteando el agua y hace un estanque de agua que nace, pero esa agua viene de las nieves del monte Hermón. Y David se acuerda de esa frescura y bebe el agua de ese estanque en Engadi. Entonces piensa lo que está pasando esto, tú ya has probado algo. Y dice, y entonces cuando en un día de calor llega la frescura de la nieve de Hermón, tú dices, de allá soy. Realmente esa frescura es lo que estoy bebiendo aquí, pero ya es tibio, ya no es la frescura, apenas apaga mi sed, pero si puedes alzar tus ojos y decir, para allá voy. En esas alturas es la frescura y la suficiencia y poder pararte junto al nacimiento del Jordán. Y si tú tratas, o sea, un abismo en mí tiene un eco con ese abismo de donde nace el agua con tanta potencia. Ok, piensa en eso. Otra vez voy a leer porque esto nos hizo renacer para una esperanza viva. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en ese segmento intermedio. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y hay algo que yo estoy viendo en mí, que esta coyuntura de mi mano ya se empezó a enchuecar por los efectos de artritis. Es el único lugar que tengo. Entonces, por el desgaste y la inflamación, como que se enchueca. Y de repente veo mis manos y veo las manos de mi mamá. Pero si es así, estoy viendo las manos de su papá. Y así va la cosa, porque así eran sus manos también, me acuerdo. Pero entonces veo una de mis hijas y tiene las manos así. Y digo, ay, perdóname, hija, pero a rato vas a estar así. O sea, ¿qué te puedo decir? Allá vas. Pero hay algo en eso que podemos entonces decir, yo soy de aquí. O sea, este es mi lugar. De aquí soy. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora vamos más adelante aquí en Juan. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Eso vimos la semana pasada. Y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Y dices, ¿seguro? Entonces ahí viene la duda que tenemos. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces nos pone inseguros otra vez. Y podemos decir, bueno, necesito garantía entonces, porque sí, me queda claro que estoy como en ese inter entre haber nacido y que quede manifiesto lo que soy, que en verdad soy hijo de Dios. Y que el ADN, que no es corruptible, que Él ha puesto, y que cómo es esto, cómo está actuando. Ahora vamos al Evangelio de Juan, y esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y cuando lo leo, ahora antes yo decía, no, pues Jesús es el maestro y ese Nicodemo tenía que ponerse las pilas para hablar con él. Pero ahora lo leo diferente y me quedo tan impresionado del amor de Jesús hacia Nicodemo. O sea, cómo Él le ayuda, porque Nicodemo es un maestro de la ley. Él tiene que explicar esto, es un fariseo, él es maestro, es instructor en estas cosas. Y Jesús le tiene que amonestar, pero lo hace en buen plan. Y dentro de su cultura es la forma de hacerlo. Entonces, San Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues nomás dice eso, pero como que le viene a pedir una aclaración. Y Jesús no le da una aclaración. Toma el volante y lo lleva para otro lado por completo. Respondió Jesús y le dijo, y respondió nos da a entender como que sí había una pregunta, pero todavía no la hace Nicodemo. Y Jesús corta y va al grano. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es que no puedas entrar, no puedes ni ver. Entonces, otra vez, o sea, no hay algo que haga respuesta, que haga un eco en ti. Entonces no puedes ni verlo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, vemos eso, Nicodemo dice, problema. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como que acepta lo que está diciendo Jesús, me late, sí, o sea, sí me tiene sentido, nada más que hay un problema.
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y otra vez aquí Jesús está diciendo nacer, pero realmente es, tienes que, el que no le hace nacer de nuevo. O sea, no es que tú digas, sale, voy a ayunar 40 días, voy a leer la Biblia así, pero un buen. Y voy a arrepentirme de muchas cosas y luego voy a estar con el amanecer cantando alabanzas y a la de 3 voy a nacer de nuevo. O sea, tú no lo puedes hacer, ningún bebé puede hacerse nacer. Entonces, la figura que Dios toma de aquí es muy importante para decir, es algo lo que eres y no lo que tú puedas producir, pero es algo en lo que tú caminas y produce cambios en ti durante años. Entonces, ¿cómo? Jesús respondió, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, algunos dicen, tienes que ser bautizado. Eso no es nacer del agua y en ningún momento en la Biblia el bautismo es figura de nacimiento. En la Iglesia Católica sí, pero lo toman del magisterio y no de las Escrituras. Entonces, yo simplemente con lo que Jesús dice es otra cosa. Entonces, y probablemente está hablando de nacer de agua como un bebé está en una bolsa de agua. Entonces, tienes que nacer de esta forma y del Espíritu. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Todo el que nace es nacido de carne. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces lo está diciendo un hombre que ya es tarde para él, pero también era tarde para el ladrón en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ladrón en la cruz que tenía que suceder aún en Nicodemo? Eso es importante, porque el ladrón en la cruz no pudo producir una nueva vida, obviamente. Tenía contadas las horas de vida que le restaban. Entonces, ¿qué sucede? Metanoia, arrepentimiento. Entonces, metanoia, un cambio de opinión y de concepto radical para Nicodemo, como fue también para uno de los ladrones en la cruz. Y que ese proceso por el ladrón no fue producido por su agonía de ser crucificado, porque el otro no se arrepintió, no cambió de idea. Entonces, arrepentimiento no es, ups, la regué, ahora tengo que componer. Sino arrepentimiento es voltear completamente al revés mi pensamiento, mi opinión, mi postura y mis conceptos. Como hemos usado de figura, como voltear un calcetín al revés. Eso es metanoia, o sea, voltear tu mente. Entonces, Jesús le está diciendo eso, tienes que hacer esto. Pero aún así tú puedes arrepentirte, pero no puedes hacerte nacer de nuevo. Ve lo que dice, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo surge el efecto? O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo? Entonces he hablado con gente que se acuerda muy bien la noche o el día en que nació de nuevo. Y estaba en una predicación, estaba en un campamento de jóvenes, estaba solo en su cuarto. Iba escuchando una canción en su coche, estaba con una pistola a su cabeza. O sea, he escuchado todas las versiones, pero realmente el momento de nacer de nuevo normalmente es un poco antes. Y es cuando como que dicen, como un bebé cuando llora después de nacer, ah caray, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? O sea, yo estaba ahí chupando el dedo, bien enroscado, bien contento, un poco apretado, pero bien en mi mundo y ya me sacaron, ya me dieron a luz. ¿Y ahora qué va a suceder? Y la luz, que ahora sí me lastima los ojos, el aire fuera del vientre de mi mamá me raspa, me envuelven en algo que para ellos es bien suavecito y para mí es rasposo, y así, y estoy con las manos así, o sea, y luego me cortan el ombligo, o sea, porque me están violentando, ¿por qué me cortan? ¿Por qué me hacen? Y así, y todo eso es necesario para el bebé.
pero el bebé no lo sabe, apenas se puede ubicar que ya algo drástico cambió. Entonces, pensando en eso, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer si yo no puedo hacerme nacer de nuevo? Hacerme renacer. Pero Dios sí, el Espíritu sí, Él hace equivalente nacer del Espíritu y nacer de nuevo. Él hace equivalente ver el reino de Dios y también entrar al reino de Dios. Y luego Jesús pone un ejemplo. Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pobre Nicodemo, ¿no? Pero dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, probablemente refiriéndose a él y Juan el Bautista. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego da una figura que Nicodemo sí puede captar bien. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el desierto estaban murmurando, estaban quejándose y todo, y Dios manda una plaga de víboras venenosas. Y con el piquete se hinchaban y se morían, y era ardiente y doloroso. Pero simplemente sobre un palo muy alto y una serpiente hecha de bronce. Solo tenían que ir a mirar la serpiente. No tenían que pagar algo, no tenían que cantar algo, no tenían que decir, inclina tu rostro, cierra tus ojos, veo esa mano, Dios le bendiga. No hubo llamado, no hubo nada, pero tú tenías que llegar o que te hicieran llegar a esa para poder verla. Y no podías nada más decir, a ver, amigo, ve y toma una foto y me la envías en WhatsApp. O sea, tú tenías que ir a ver esto. Entonces, es un reconocimiento que lo que es el efecto hacia la muerte que veo en mí, el remedio está en eso. O sea, ¿qué relación entre una serpiente de bronce y el veneno en mí? Nada, solo mi rebelión. O sea, tengo que decir, esto me pasa y eso nos lo hemos predicado a nosotros mismos 1000 veces. Esto me pasa por creído, esto me pasa por bobo, esto me pasa por creer en las mujeres. O sea, todas las veces que tú te reprochas, que te das un zape y todo eso, esto me pasa, entonces como que tú mismo te estás reprendiendo y diciendo, ahora aprende algo. Ahora, entonces tú tienes que ir y mirar a esa serpiente y decir, esto me pasa por rebelión. Y ya se quita el veneno. Es todo. Cuando ellos veían la serpiente, entonces se quita el efecto, pero algo sucede. No iba a poder ser posible como fingir. Como que ahí vas, pero arrastrando tu pierna que ya está poniéndose negra y estás así y ya con la boca de lado porque ya está paralizando tu garganta y tu lengua y todo eso y ves a alguien, ¿qué onda? Y tú estás, ¿qué onda? Ah, vienes a ver la serpiente. ¿A poco hay una serpiente aquí? O sea, estás paralizado ya, está matándote esto, tu corazón ya está con taquicardia por el veneno y todo eso. No hay tiempo para estar como disimulando que yo vine acompañando a mi esposa, pero tu esposa no está bajo el efecto del veneno, sino tú. Voltéate a ver. Voltéate a ver la relación siempre entre la víbora de bronce sobre el palo y lo que está pasando en ti. Y dice Jesús para que quede claro. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto por una causa específica para un remedio específico, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree. Entonces, creer en Jesús es como para ellos mirar esa serpiente de bronce. Entonces, que no se pierda. En lugar de que le mate el veneno, es otra cosa que nos pasa a nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego lo aclara más, y eso ya es muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al decir vida eterna, ya está diciendo, tienes que nacer de nuevo, que es entonces tienes que creer en Jesús y tienes que entender que hay una relación entre levantar a Jesús en una cruz y tu situación, que sí existe una relación ahí. Y no como Salvador Dalí, con un Jesús que estás mirando desde arriba y todo está fragmentado y una mano para allá y una mano para acá y clavos y qué. O sea, no Salvador Dalí, el apóstol Juan. Él está hablando netas y no fuma nada. Entonces, piensa lo que está diciendo aquí. De la misma manera que hay una relación entre este hombre crucificado y este hombre, así como para este israelita y la serpiente de bronce. Hay una relación entre los dos y reconocer esa relación, por qué él está ahí, por qué la serpiente está sobre el palo. O sea, eso yo, entregado por mis transgresiones, más resucitado para mi justificación. Entonces, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como la serpiente de bronce no se reía de ellos. Al mirarlo quedaban sanados. Y entonces trata de imaginar que Jesús desde la cruz, tú llegas a decir, ya entendí la relación entre mi vida y tu muerte. Ya entendí la relación. Y Jesús puede estar riéndose ahí. Sí, pero tú, está bien, ponte todo santurrón, pero yo, de mi parte, nada. O sea, Jesús ya dijo que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso fue levantado. El que dice, versículo 18, el que en Él cree no es condenado. El veneno no surte efecto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como el que fuera picado por una de esas víboras, dice, puede seguir, yo no voy. O sea, ¿por qué me lo ponen así? ¿Por qué quieren controlarnos? Si es el opio de las masas, y esto, y no quiero. Ok, ahí te quedas, hinchado, y ya estás, ya. Entonces, ¿a cuántos se enterraron por esa plaga de víboras que solo tenían que decir, así como le picó la serpiente, puede ir corriendo o puedes tardar días si tú quieres, pero te vas a morir? Entonces, viendo así, esa es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quiere decir que odiaron la luz, simplemente amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces, hasta que yo no diga, entiendo la relación entre mi vida y su muerte, estoy bajo condenación. Sigo amando más las tinieblas que la luz y no vengo a la luz. Entonces podemos decir, como muchos me han dicho, yo no tengo nada contra Dios. Me llevo bien con Él y yo nomás así. Es como alguien que nada con tiburones. Sí, el tiburón tampoco tiene nada contigo, pero ¿quién va a ganar? Si un día hay un malentendido. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes hablar así? Porque ni con tu vecino puedes tener tal certidumbre que así nos llevamos y nunca hay problemas. Entonces, ¿cómo puedes decir no? Dice entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ahora te acuerdas lo que vimos en 1 de Juan, el que ha nacido, el que es en verdad hijo de Dios no peca. Y tú dices, no, entonces pues ya, entonces yo no soy. Pero el verbo es un tiempo en gramática que no existe tal cual en español, pero no está pecando. O sea, como que no es una cuestión de, nosotros diríamos, no anda pecando. O sea, simplemente no le queda estar pecando. Porque es hijo de Dios, porque ama la luz, porque viene a la luz. Y al venir a la luz, pues deja algo en las tinieblas y lo deja atrás. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez, de un abismo y otro abismo, y el rugido de tus olas sobre mí. Entonces David reconoce entre su sed y esta abundancia de agua donde nace el Jordán, hay una relación entre esto y mi sed. Y esto viene naciendo de un abismo para llenar otro.
Entonces tenemos que entender más así las cosas. Ahora vamos a Romanos, por favor, capítulo 8, Romanos 8. Porque otro término que se usa mucho para como confirmarnos como que somos hijos de Dios, Juan, su vocabulario usa la palabra tecna, que es hijo, entonces, pero es hijo como hijo. Los gatitos, la gata, sus gatitos son también tecna. O sea, simplemente son sus críos, por decirlo así. Pero Pablo tiene otro vocabulario, usa terminología más jurídica en mucho de lo que él escribe, y aquí con los romanos con más precisión, y usa la palabra huios, que es hijo, pero es hijo mío, es hijo tuyo. O sea, es una relación directa entre padre e hijo. Entonces, cuando habla Juan del unigénito del Padre, entonces usa esa palabra del único nacido del Padre, entendiendo que es una cosa ser así y es otra cosa ser así. Ok, entonces Juan así lo está distinguiendo, pero Pablo lo hace así. En Romanos 8, en versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Acuérdate lo que dijo Jesús a Nicodemo, todo lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dices, ok, entonces ves lo que está pasando, vienes a la luz. Tú puedes venir a ver la serpiente de bronce, pero tú no produces el efecto que venir a mirar la serpiente de bronce produce. Eso simplemente está basado en lo que Dios ha dicho. No fue un invento y no podías hacer tu propia serpiente de bronce en casa o por internet. Tenías que venir a lo que Dios dijo, por lo que Él dice. Entonces hemos nacido, renacidos así por su palabra que vive para siempre. Entonces ve la relación entre todo eso. Ahora, entonces, por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Eso es el proceso. Y por eso es una esperanza viva. Te puedo decir que cuando la semana que yo me di cuenta, he nacido de nuevo, así me explicaron, he nacido de nuevo. Y dije, así se llama eso porque se sentía chido. Había paz, había gozo, había una sensación de alivio como fin de semestre y saqué buenas calificaciones. Así me sentí, o sea, un alivio tremendo sentía. Ahora, piensa, eso fue hace más de 40 años. Puedo decir que he progresado y que la esperanza que tengo hoy es mucho más grande y más rica en textura y color. Tiene perfumes y sabores que nunca pude detectar hace más de 40 años. Es la misma esperanza. ¿Ok? Es la misma, pero ha crecido. Entonces, hace meses conseguí una lima eureka que es enano el árbol y está en un macetón grande y ahí va produciendo unas limas. Y digo, fabuloso, todavía no se ponen amarillas y ahí estoy esperando. Y ese árbol ya está produciendo como 6 el primer año. Y digo, está bien. Pero más adelante va a producir una canasta de limas. Y vamos a tener que andar regalando ese fruto. Entonces así eso es cultivo, es protección y parte de eso es tu esperanza crece y los frutos de esa esperanza también crecen. Entonces vamos haciendo morir las obras de la carne. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces otra vez, que de alguna manera tú tenías que ir a ver esa serpiente de bronce en el desierto de Sinaí. O ibas o te llevaban o dices ahorita voy a traer más maná y vengo en un rato. Se puedes disimular, pero llega el momento que hay un espacio abierto y hay gente tirada, hay gente arrastrándose, hay gente que es cargada, hay gente como tú disimulando muy así, chiflando y con sus audífonos o lo que sea. Pero en algún momento no simplemente es mirar, pues ya miré. Eso es la famosa oración del pecador. ¿Tú crees que por mover la mandíbula y repetir algunas sílabas ya naciste de nuevo? Y te lo dijeron y fue
una ilusión. No una mentira, pero es una ilusión. Porque tanto eso puede ser real que puede ser ficticio para ti. Pero si tú reconoces la relación entre tu vida y su muerte, entonces ya no hay disimulación. No más dices, no, pues ¿para qué voy a decir? ¿Por qué voy a discutir más? ¿Por qué voy a poner pretextos o poner ejemplos o hablar de hipócritas o algo así? La verdad, ya entendí la relación entre mi vida y su muerte. Ya creí en el Hijo de Dios. Entonces dice, y eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Es Él, es nacer del Espíritu. Entonces, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, que es otra forma de pertenecer cuerpo, alma y espíritu a otra persona. Esclavitud, es tu dueño. Y de hecho sí fuimos comprados por precio, eso es lo que vimos hace 8 días. Entonces, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, en nuestra cultura, adopción se entiende que si es un hijo adoptado, no es un hijo natural, no es. Entonces, pero el vocabulario de Pablo, él está hablando de que como eso es uno que ya tiene su acta de nacimiento completo, sellado, su CURP y todo eso. O sea, ya, con testigos y los documentos y ya se hizo, ya está el nene y todo, pero ya es oficial. Y con fotos y con todo eso, pero eso es adopción, es equivalente. Ahora, entonces, y aunque tuviera tus mismas orejas, en la cultura greco-romano, si el padre no reconoce al hijo, la mujer tiene que ir a dejarlo fuera de la ciudad, hay un lugar específico, y es donde van los recogidos. Son estos que ya pueden ser criados para ser siervos o para ser hijos. Entonces, no es solamente quien te engendró, sino quien te reconoce. Por eso el espíritu de adopción fue en el río Jordán, cuando el Padre habló desde el cielo y el Espíritu atestiguó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora Él ha puesto ese mismo Espíritu en nosotros. O sea, no es adopción como que pues no eres hijo, pero ahora ya lo hicimos legal y ahora sí. Tienes todos los beneficios y responsabilidades bajo la ley. No. Tienes mi ADN y lo reconozco. Entonces, y eso es mucho más común. Hay 2 formas de tener eso. Uno es simplemente en casa, haces una travesura y tu mamá dice a tu papá, mira lo que hace tu hijo. ¿Okay? Alguien reconoce que hay ADN aquí y se está replicando. Y si no, los abuelos te lo avisan. Pero aquí es lo mismo, pero está formalizado en público. Esto es en la cocina o en la sala o en el patio, mira lo que hace tu hijo. Pero este documento te abre puertas donde quiera y te lo piden a cada rato el resto de tu vida, tu acta de nacimiento y de lo que ahí nace. Eso es tu comprobante de ser ciudadano y tener derecho de expresar tu voluntad en un voto y conseguir pasaporte tanto para salir como volver a entrar a tu tierra natal. Entonces, pensando en todo eso, ¿por qué es tan básico el simple testimonio de hace tantos años en un registro civil diciendo si es mi hijo y estos testigos nos conocen, aquí hay una constancia médica, etcétera, es mi hijo? Entonces dice, este es el espíritu de adopción, eso es lo que confirma en una forma pública, ratificada con todas las consecuencias legales que están implicadas en eso. Entonces, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por eso vamos haciendo morir las obras de la carne. Simplemente hay cosas que dices, eso no es mi ADN, eso no me corresponde. Y lo dejas y se muere. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y eso está muy padre. Herederos de Dios y coherederos con Cristo
Y eso también, muy padre también. O sea, al nivel, lo que vimos en Efesios 1 hace tanto tiempo, de que nos hizo, nos dio vida, nos levantó juntamente con Él y nos hizo sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales, en Cristo. Pero ahora en esto, en Romanos, nos está diciendo, mira, lo hicieron con mucho ruido y fotos y firmas y sellos y al margen un escudo que dice Estados Unidos Mexicanos, todo esto formal, todo esto real y ya está foliado y puedes venir en 45 días hábiles ya por tu copia. Entonces, o sea, esto es, ya eres. Ahora, de por sí ya eras hijo, te vieron nacer. ¿Ok? Ya eras hijo, pero ahora eres documentado, oficial, con todo lo que eso da de responsabilidades y de derechos. Entonces no es o adopción o nacer por el Espíritu. Adopción simplemente es el mismo Espíritu que te hace nacer y te convence de la relación entre tu vida y la muerte de Jesús. Ese mismo Espíritu es el testigo en el acta formal de que este es mi Hijo amado. Entonces piensa, porque tú y yo luego como que no lucimos muchas veces, pero que Dios diría lo mismo porque estás en Cristo, lo mismo de ti. El Espíritu Santo viene y reposa sobre ti. Y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Ahora piensa eso, mastica eso un rato. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y tú dices, pues no le han de haber avisado de lo que hice. O sea, eso es lo que nos pasa y sabemos que nos falta algo. Juan lo dice, todavía no aparece, no está manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando le vemos, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, cuando tú estás viviendo tu vida queriendo ver a Jesús como Él es, obviamente no quieres que Él te vea como lo que no eres. Entonces vas dejando y vas abandonando cosas, esto no me queda, esto no me corresponde, y que Él cuando me vea también me pueda decir y que mis primeras palabras que oiga de su boca sean, te conozco. O sea, ¿o qué otra cosa quieres realmente? Entonces tu corazón brinca con eso porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también dice, también herederos y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es todo un paquete. Pero padeciendo juntamente con Él es parte de hacer crecer tu esperanza, es parte de hacer visible y palpable tu esperanza a otros. Y Pedro nos avisa, van a pedirte razón por la esperanza que hay en ti. Y si ha crecido, vas a poder hasta estar regalando los frutos de esa esperanza. Y en estos tiempos podemos decir que hace falta esperanza de ese tipo, más todavía. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias que nos hiciste renacer, pero eso vino de ti. Y no hemos creado un nuevo ADN, sino es el tuyo. El amar lo que es bueno, el amar lo que es hermoso, si hay alguna virtud, si hay algo puro, si hay algo digno de alabanza. Es amar la justicia, amar la verdad. Y pusiste eso en nosotros y nuestro paladar está agarrando nuevos gustos. Y estamos captando que hay otros colores y texturas en el mundo que hiciste. Y saliendo a la luz, vimos, Señor, una relación entre el crucificado y nosotros, y nos quebranta y nos avergüenza, pero es nuestra libertad. Y de ahí nace nuestra esperanza, y es una esperanza viva a la que nos hiciste renacer. Y nos hiciste hacer eso por tu palabra que vive para siempre. Y te damos gracias entonces por eso, y te pedimos, haz crecer más esta esperanza en nosotros mientras te esperamos. Y la luz de tu rostro será nuestro galardón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.